Hola, un buen día a todos y a todas. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de algunas preguntas y cuestionamientos que nos hemos hecho en relación con el movimiento magisterial contra la reforma educativa y el sindicalismo en Veracruz y en México, porque me parece que dentro de la formación inicial de los maestros no hablamos mucho al respecto y sería importante conocer qué cosa es esto del sindicalismo en México. Al respecto, maestra, ¿qué significado y qué impacto tiene la lucha magisterial? Bueno, a mí me parece que la lucha magisterial el día de hoy ha sido de suma importancia y relevancia, ya que desde hace muchos años no se daba un movimiento magisterial de tal fuerza, y en particular es muy importante para el estado de Veracruz, ya que generalmente es un estado donde se ha gobernado por el PRI y por ello ha estado sometido y la participación ciudadana es muy baja con relación a los movimientos sociales. Y bueno, esto está relacionado también en función de la pobreza que existe en nuestro estado, los altos índices de analfabetismo que hay, a pesar de las grandes riquezas con las cuales cuenta nuestro estado. Y bueno, por otro lado, es importante destacar que nunca se había dado de manera simultánea por tantos medios de comunicación y por tanto tiempo, o nunca se había impulsado tanto desprestigio hacia el sistema educativo público. Ustedes no me dejarán mentir, esto se viene gestando ya desde hace varios años, donde empezamos a escuchar a través de los medios de comunicación, llámese televisión, radio, por la prensa, etcétera, los constantes embates acerca, más bien en contra de la educación, pero más que en contra de la educación, responsabilizando a los docentes de la situación educativa del país. Y bueno, es importante reconocer o destacar que toda esta campaña mediática que hay en contra de sobre todo de los maestros mexicanos está gestada por un grupo de empresarios que encabeza y que han planteado todo lo que tiene que ver con el Pacto por México y Mexicanos Primero, los cuales han hecho una propuesta muy concreta que la Secretaría de Educación Pública ha seguido a pie juntillas, en donde desde su punto de vista esos planteamientos son los que nos llevarán a elevar la calidad educativa. Sin embargo, bueno, todos sabemos y reconocemos que esta reforma educativa que se está planteando hoy día no tiene nada que ver con que sea una reforma educativa, porque no nos habla nada acerca de transformaciones curriculares, cuestiones de contenidos metodológicos o aspectos pedagógicos, sino básicamente está centrada en cuestiones laborales. Entonces, bueno, esto es importante reconocerlo. ¿Cuál es una de las aristas de la reforma educativa? Bueno, les decía yo al principio que a mí me parece importante hablar acerca de la relación que tiene la reforma educativa con el sindicalismo, porque me parece que un parte del trasfondo de esta mal llamada reforma educativa tiene que ver precisamente con la intención que tiene el gobierno de desestabilizar o acabar con los sindicatos. Los sindicatos fueron creados en un primer momento como un medio, herramienta u organismo que permitía tener un respaldo a los trabajadores. Es decir, los sindicatos fueron creados para proteger los derechos laborales de sus agremiados.
Sin embargo, con el tiempo esta función se ha ido corrompiendo, desvirtuando, hasta llegar a lo que hoy día conocemos en el sindicalismo, no solamente magisterial, sino el sindicalismo de los electricistas, el sindicato de Pemex, el sindicato del sector salud, etcétera, los cuales, lejos de ser un medio para apoyar y mejorar las prestaciones y los derechos de los trabajadores, ha sido un medio para, en contubernio, ponerse de acuerdo y llevar al poder a los partidos políticos, a los que se venden. Históricamente esta relación había sido dada entre los sindicatos y el Partido Revolucionario Institucional, y bueno, esta historia se repitió nuevamente también con el PAN. Y en específico con relación al sindicato magisterial, sería bueno recordar cómo fue que el Ballester Gordillo llega al poder, al CENTE. En los años 90, cuando sube al poder Carlos Salinas de Gortari, él, junto con otro grupo de personas, quitaron al secretario general que estaba, que en aquella época era un tal Jongitud, y impusieron al Ballester Gordillo, porque eso les permitiría, o ese personaje de aquel momento les permitiría lograr y plantear las reformas que en aquella época querían implementar. Sin embargo, podemos decir, como coloquialmente, de que le salió el tiro por la culata, porque esta mujer, el Ballester Gordillo, ha sido una persona muy inteligente que ha sabido moverse y obtener beneficios de los diferentes partidos políticos, de los recursos del gobierno y de las personas que se encuentran en el poder. Entonces ella se ha movido y se ha acomodado muchas veces para obtener beneficios indudablemente del magisterio, y otras muchas veces más para obtener beneficios personales, pero que finalmente ha sabido hacer uso del poder que le respalda una estructura sindical a nivel nacional, y que no debemos olvidar, por ejemplo, aquel hecho de el escandaloso hecho de que regaló camionetas a todos los secretarios generales de los estados, las famosas Homers que tenía. Y bueno, tampoco es desconocido ni no sabido que tiene un enriquecimiento ilícito de hace varios años, que tiene que ver precisamente con todas las negociaciones que ha realizado con el gobierno. En aquella época, cuando el Ballester es impuesta precisamente como secretaria general a nivel nacional del CENTE, es porque Carlos Salinas de Gortari quiere implementar lo que fue llamado la modernización educativa, y que junto con ella se implementa la carrera magisterial, que fue planteada precisamente en aquellos años como un medio para incentivar la profesionalización docente y mejorar el salario de los profesores. A propósito de esta breve historia del sindicato, ¿podría platicarnos, maestra, cuál es la estructura del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación? Bien, bueno, la estructura es muy sencilla pero muy funcional. Es decir, tenemos la cabecilla, digamos que a nivel nacional, que es la Secretaría General Nacional, que encabezaba en este caso el Ballester Gordillo, y después tenemos secretarías generales a nivel estatal, y que bueno, cada estado representado por un secretario general estatal, a su vez cuenta con secretarios generales de delegaciones que agrupan, digamos, maestros de determinadas regiones de un estado. En el caso específico de Veracruz, el secretario general, que ha tenido secuestrado desde hace varios años la Secretaría General en el CENTE Veracruz, es los conocidos Callejas, padre e hijo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante identificarlo. Ahora,
La otra parte que me gustaría compartir y reflexionar con ustedes, porque definitivamente no puede uno meter las manos al fuego en estos momentos, creo que por ningún líder, bueno, no quiero generalizar, pero por muchos líderes sindicales y demás, solamente es pensar un poco esta cuestión que tiene que ver con este momento en el que detienen al Bester Gordillo y por qué. Entonces, más adelante les voy a compartir un video que hace ella precisamente con relación al planteamiento de una reforma educativa. Este video es muy interesante porque se hace evidente la visión que desde el CENTE se tiene de una reforma educativa y donde se considera y se toma en cuenta precisamente todos los aspectos contextuales, socioeconómicos, culturales, características de los docentes, infraestructura de la escuela, etcétera, que se deben considerar para realmente lograr una reforma educativa. Sin embargo, este planteamiento no tiene nada que ver con el planteamiento de reforma educativa que nos plantea el gobierno federal. Entonces, esto es muy interesante saberlo porque quiere decir que independientemente de lo que esta mujer pueda hacer, de una ladrona y que se haya enriquecido ilícitamente, que se ha acomodado, lo que sea, ella sí tenía una visión de lo que era la reforma educativa muy distinta a lo planteado. Y eso quiere decir que al ella haberse opuesto a la reforma educativa como la estaba planteando el gobierno federal sabía que esta mujer tenía capacidad de convocatoria para movilizar a todo el magisterio y oponerse a esta reforma. Entonces, este fue precisamente el momento coyuntural para poderla meter a la cárcel y quitarla de en medio para que precisamente no obstaculizara los planes que todos sabemos están en marcha. Entonces, esto es muy importante. Entonces, tengo dos videos que les voy a compartir. Uno, que tiene que ver con una declaración que hace el Bester, en donde está dando una conferencia de prensa y declara abiertamente que está en contra de la reforma educativa como está planteada, porque no es una reforma educativa y que atenta contra los derechos laborales de los maestros, y otro video en donde ella hace una semblanza de su visión de lo que implicaría realmente una reforma educativa. A todo esto, ¿por qué se dice que hay algo malo en el sindicato? ¿Qué cosa es? Bueno, a veces uno se pregunta por qué la gente tiene tanto interés de ser secretario general de sindicato o etcétera, pero bueno, esto es importante saberlo porque ¿qué cosa hay atrás? ¿Por qué tanto interés? Bueno, un interés es porque indudablemente obtienen muchos beneficios personales desde el punto de vista económico. Es importante saber, por ejemplo, en este sentido, que los secretarios generales a nivel estatal y, bueno, no sé si a niveles más bajos, pero tienen partidas para ropa, partidas para auto, partidas para comida, partidas para gasolina. ¿Qué quiere decir partidas? Es decir, que les dan dinero para gastos de que se compren ropa, de que se vayan a restaurantes, etcétera, y todo esto lo estamos pagando nosotros. ¿Sí? Es decir, no hay un interés legítimo de servicio, sino más bien de servirse a costa de las cuotas, en este caso, que aportamos cada uno de los trabajadores del magisterio. Eso es por un lado. Y por otro, es importante que ubiquemos y nos demos cuenta que generalmente las personas que llegan a este tipo de cargos los utilizan como medios para negociar o de trampolín para llegar a puestos públicos, llámense diputaciones, senadurías, presidencias municipales o acomodarse en algún otro tipo de puesto público. Es decir, a cambio de vender a sus propios agremiados en contra de los derechos de sus propios agremiados, ellos obtienen este tipo de beneficios. Por eso hay tanta ambición o ganas o necesidad de tener ese poder, porque indudablemente le dan muchos beneficios, tanto económicos como de otra naturaleza. Ante este panorama,
¿Hay algo del sindicato que sea rescatable? ¿Hay algo bueno en el sindicato? Bueno, indudablemente, el sindicato me parece que debemos de luchar por el sindicalismo. El sindicato es un organismo que debemos defender los trabajadores porque es el medio a través del cual podemos defender nuestros derechos. Por poner un ejemplo, si en este momento nuestros secretarios generales, lejos de estar vendidos con el gobierno y coludidos con ellos, estuvieran al lado de todos nosotros los maestros, otro gallo nos cantaría, porque indudablemente tendríamos organización y estructura para podernos enfrentar en contra de la reforma educativa. Entonces, es increíble que aparte de que en estos momentos tengamos que estar luchando en contra de la reforma educativa, también tenemos que estar luchando en contra de los propios líderes sindicales que, entre comillas, nos representan. Entonces, es importante tener presente que tenemos que defender a nuestro sindicato, pero que tenemos que democratizarlo, que no debemos permitir que nuevamente los sindicatos, porque no solo hay uno, hay varios sindicatos, hablo del CENTE en particular, digamos, porque es la mayoría y es el que representa a nivel nacional y realiza las negociaciones, pero hay muchos otros más sindicatos magisteriales. Debemos democratizarlos, debemos levantar la voz cuando nos demos cuenta de que hay actos de corrupción. Nosotros tenemos que ser los primeros en decir si se están incumpliendo o si no están haciendo bien las cosas, porque es verdad que nuestros líderes son corruptos, ¿sí? Que se han corrompido, que se han vendido con el gobierno, pero nosotros como integrantes de estas organizaciones somos los responsables o corresponsables porque lo hemos permitido, no hemos sido capaces de levantar la voz. ¿Y por qué no lo hemos hecho? En muchos casos porque hemos sentido dádivas que nos han dado estas personas. Pero es importante tener claro que cuando el sindicato te hace un cambio de adscripción, por ejemplo, o cuando obtienes una plaza, o etcétera, no es porque la persona en particular que representa el sindicato te lo haya dado y se lo tengas que agradecer a él directamente. Son logros que a través de los años el magisterio o los sindicatos magisteriales han obtenido. Eso es muy importante saberlo, decirlo y hacerlo consciente para no dejarnos manipular. Estas personas no tienen por qué manipularnos en función de las cosas que nos dan. Solamente están ejecutando los derechos que nos corresponden como trabajadores. ¿Qué relación tiene la reforma educativa con lo sindical, entonces? Bueno, esta parte es muy importante porque de repente me parece que como que no la estamos viendo muy clara, y ahí es donde me parece más delicado el punto en donde los líderes actuales sindicales están coludidos con el gobierno y están traicionando en tal medida a los propios trabajadores que se están poniendo en riesgo los sindicatos magisteriales. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de los planteamientos de la reforma educativa está regresar a la centralización de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora quien va a coordinar todo lo que tenga que ver con el control de las plazas, los pagos, los movimientos, los cambios de adscripción, etcétera, se va a realizar desde el centro, es decir, desde el gobierno federal, y los gobiernos estatales no tendrán injerencia al respecto. Es decir, nuevamente todo se vuelve a concentrar en el poder a nivel federal. Eso es muy riesgoso porque no nos da mucho margen ni posibilidad de maniobra, pero a partir de este planteamiento pierden absolutamente sentido los sindicatos, porque si los sindicatos a través del escalafón
y de ellos tener la posibilidad de tener en sus manos las plazas, podrían hacer cambios, etcétera. Esa función de los sindicatos completamente se ve obstaculizada. Y si además a esto le agregamos que el ingreso, la permanencia de los profesores y el ascenso a otro tipo de puestos va a estar regido por la Secretaría de Educación Pública a través del INE, del Instituto de Evaluación, entonces yo no sé qué sentido van a tener los sindicatos, ninguno, es decir, no tienen absolutamente ninguna razón de ser ni ninguna función. Entonces es importante esto reconocerlo para defender al sindicato en ese sentido, que se vuelva a convertir un medio para defender los derechos de cada uno de sus agremiados. Entonces lo que podría decir es que en pocas palabras el gobierno federal quiere deshacerse de los sindicatos magisteriales, pero que a su vez el plan les está resultando tan perfecto que nosotros mismos, los maestros, quitamos, odiamos, repudiamos y rechazamos a nuestros propios líderes y los hemos quitado, ¿sí? Es decir, ni siquiera el gobierno ha tenido que hacer eso, lo hemos hecho nosotros mismos. ¿Eso está mal o está bien? No, pues está formidable, porque eran corruptos y había que quitarlos. El problema es que no hemos sido capaces de reorganizarnos y nombrar democráticamente a nuestros nuevos representantes para poder volvernos a reorganizar y tener el poder y el respaldo, digamos, que teníamos. Entonces esto es importante tenerlo presente, porque dentro de las acciones que como maestros hemos estado haciendo para oponernos en la reforma fue, bueno, quitar a estos líderes, y hemos secuestrado las instalaciones y estamos ahí, pero de ahí no hemos pasado, es decir, no hemos logrado reorganizarnos, y esto urge y es muy importante para poder enfrentarnos al grave problema que tenemos hoy día. Maestra, y entonces ante esta desarticulación de la estructura sindical, ante este desconocimiento de los líderes sindicales, ¿qué pasa ahora con la lucha magisterial y las movilizaciones magisteriales? Bueno, a mí me parece que todo lo que se ha estado haciendo desde hace varias semanas en el estado de Veracruz, a lo largo y ancho de nuestro estado y a lo largo y ancho de nuestro país, ha sido de gran importancia. Es decir, el gobierno federal no puede cerrar los ojos de que los docentes estamos claros y estamos atentos y nos damos cuenta del embate y de la mentira que nos está planteando a través de la reforma educativa. Eso es muy importante. Sin embargo, aunque estas acciones han sido muy valerosas, han sido muy importantes, han sido de impacto y han permitido abrir conciencia, sobre todo de la corrupción que había dentro de los sindicatos y que se han logrado sacar algunos líderes, me parece que las estrategias que hemos estado utilizando se han desgastado. Es decir, que las marchas se han desgastado y ya no nos han permitido seguir avanzando, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos que empezarnos a plantear y a replantear el movimiento magisterial, y una pregunta importante que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros y respondernos de manera honesta es: ¿en realidad sabemos los maestros qué hay detrás de por lo que estamos luchando? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué o quiénes son nuestros enemigos? Porque me parece que este es el primer problema al que nos enfrentamos los docentes. No tenemos mucha claridad de qué cosa es lo que perseguimos, qué cosa es lo que buscamos, con quién nos enfrentamos, por qué luchamos y qué cosa es lo que queremos conseguir. Ante eso, ¿qué cosa es lo que propone? Bueno, resolver el problema indudablemente no es fácil, y bueno, de hecho por eso a mí me parece que entre todos tenemos que hacer un alto, ¿sí? Y pensar con la cabeza fría qué cosa es lo que sigue.
tenemos que evaluar, valorar, reflexionar y buscar un plan estratégico que realmente proponga acciones que desde diferentes frentes sean capaces de combatir contra lo que luchamos. Pero primero hay que identificar claramente qué cosa es contra lo que luchamos. Porque yo lo que he notado y de lo que me he dado cuenta por lo que he estado siguiendo en diferentes medios es que en las últimas semanas aparecen demasiados grupos que representan al magisterio. En Veracruz en particular, el más fuerte que escuchamos es el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, pero tras de él hay muchos grupos y que las convocatorias siempre son marchas, 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 marchas y más marchas, plantones, plantones, tomas de plazas, tomas de carreteras y casetas, tomas de aeropuertos, tomas de plazas cívicas, tomas de oficinas, tanto estatales como nacionales, los amparos, tomas de escuelas, tomas de edificios de los sindicatos, etc. Pero entonces hay que ver de todo esto que hemos hecho, qué resultados hemos obtenido, ¿sí? Para ser capaces de replantearnos si las acciones que estamos emprendiendo son las pertinentes y las adecuadas para lograr nuestras metas y nuestros propósitos, o tenemos que complementarlas o buscar otras. Eso me parece fundamental que debemos hacer. Si no, cada vez estamos más cansados, cada vez nos estamos echando a la sociedad de enemigo, a los padres de familia, porque mientras nosotros nos estamos manifestando, es cierto que el gobierno anda haciendo campaña con nosotros, no está contra de nosotros, no está de brazos cruzados. Entonces, cada vez los maestros están más cansados, cada vez veo menos gente en los plantones, cada vez veo que más gente está regresando a sus aulas, y esto es grave. Por eso es importante repensar el movimiento para tomar fuerza y volver a tomar el control. ¿Se puede identificar algo que se haya logrado con este movimiento? Bueno, yo creo que sí. Hemos dado pasos importantes. A mí me parece que una de las cosas más importantes que sobre todo en las primeras marchas y en las primeras semanas pudimos percibir y percatar es de que la unión hace la fuerza. Cuando todos salimos juntos, cuando llenamos las plazas, cuando llenamos las calles, le demostramos al gobierno toda la fuerza que tenemos y la inconformidad, y de que ya no estamos dispuestos a seguir siendo pisoteados. Y me parece que eso es fundamental, importante. Por otro lado, hemos sido capaces de enfrentarnos con nuestros líderes sindicales, sacar a los líderes sindicales corruptos y tomar las instalaciones, apoderarlos de lo que es nuestro, y creo que eso también es importante. Ya nos dimos cuenta de que no queremos a líderes corruptos. También creo que otra cuestión importante es que nos hemos dado cuenta de que la reforma educativa no es educativa y que nos impacta en nuestros derechos laborales. Y por otro lado, también hemos identificado claramente que el impacto no solo va dirigido directamente a los maestros, sino va dirigido también hacia los padres de familia e indudablemente a la ciudadanía en general. ¿Le surge alguna pregunta bajo todo este mundo de situaciones? Bueno, hay algo que yo me he estado preguntando, es decir, ¿realmente el gobierno no ha podido parar las movilizaciones magisteriales a nivel nacional, o no ha querido parar las movilizaciones magisteriales? Esa pregunta me la hago y me la vuelvo a hacer porque, como les he comentado, a mí me parece que no podemos, en esta problemática económica y social que está viviendo nuestro país, focalizarnos únicamente en la reforma educativa. Y he llegado a pensar que han dejado que toda esta revuelta magisterial se dé, se escandalice, se difunda y se movilice de tal forma
para que sea una cortina de humo en función de la aprobación que buscan, sobre todo de la reforma energética. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, porque a mí me parece que si el gobierno estuviera realmente decidido a hacernos regresar a las aulas, ya lo hubiera hecho. Creo que le estamos sirviendo de instrumento para tapar y para desdibujar realmente la problemática a la que nos vamos a enfrentar todos los mexicanos si se logra aprobar la reforma energética, por ejemplo. Entonces, maestra, desde su punto de vista ante este panorama tan complicado, ¿qué debe empezar a hacer el magisterio? ¿Qué puede hacer? Bueno, con temor a equivocarme y poniendo en consideración lo que cada uno piense, reflexione y sus experiencias propias, a mí me parece que lo primero que debemos hacer es tener una mirada panorámica de la problemática económica y social que implican las reformas estructurales, no verlas de forma parcial, es decir, qué implican las reformas estructurales y qué impacto tienen en nuestro país, no solamente centrarnos en ver el impacto que tiene la reforma educativa. En segundo lugar, estar conscientes de que insisto, la reforma educativa solamente es una arista del problema y que entonces atacar las reformas por separado, ¿sí?, lo único que hace es dividir y separar a los ciudadanos. Y entonces será difícil resolver el problema, porque ya veremos más adelante movilizaciones de los de Pemex en contra de la reforma energética, ya veremos más adelante manifestaciones de los trabajadores del sector salud en contra de las reformas del sector salud, y como ahora nosotros precisamente en contra de la reforma educativa. Entonces a mí me parece que tenemos que vislumbrar la problemática de manera conjunta para poder, como ciudadanos mexicanos, enfrentarnos todos juntos, unidos, con una visión global contra todas las reformas estructurales. Por otro lado, como tercer punto, es importante tener muy claro por qué estamos luchando, contra quién estamos luchando, qué es lo que perseguimos, para poder saber cómo podemos lograrlo y qué podemos hacer. Si esas preguntas no somos capaces de responderlo, quiere decir que marchamos, tomamos casetas, vamos a plantones sin tener muy claro por qué y para qué lo hacemos. Y simplemente lo estamos haciendo porque es verdad, estamos muy enojados y en realidad lo que queremos o lo que quisiéramos muchos es que este gobierno se fuera porque está originando muchos problemas, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener claro, como grupos en particular y como pueblo en general, qué cosa es lo que queremos, tras qué cosa vamos. Y entonces, las propuestas concretas serían, primero, tenemos que informarnos, saber bien qué cosa es lo que está pasando y no a través de los medios masivos de comunicación y la televisión y la prensa vendida. Tenemos que buscar otros medios de información. Tenemos que interiorizar y comprender cuál es el problema para ser capaces de verbalizar y explicar esta problemática con frases claras y sencillas a nuestros propios compañeros y a los padres de familia, porque si no seguiremos sin poder hacer gran cosa. Es importante tener claro que tenemos muy mala imagen ante la sociedad y es necesario cambiar nuestra imagen. Muchos padres de familia nos apoyan, pero muchos otros están en contra de los maestros y somos muy criticados. Es importante buscar otros aliados a diferentes niveles e instancias. Entonces tenemos que buscar aliados en los trabajadores de Pemex, en los trabajadores del IMSS, en la propia ciudadanía, en los padres de familia, ¿sí? Pero para eso es importante buscar y encontrar, pensar cuáles serían las estrategias de acción que a diferentes niveles tendríamos que ejecutar. De hecho, yo les compartí una propuesta
que un conjunto de académicos de Jalapa han realizado, donde ya hay un plan de acción a diferentes niveles, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y hasta a nivel internacional, de impacto a nivel académico, jurídico, etcétera. Entonces es importante apegarse y luchar en un grupo que realmente tenga una propuesta estratégica de acción integral, porque si solamente nos dejamos llevar por esos grupos magisteriales, que supongo que lo están haciendo con la mejor intención del mundo, pero que lo único que nos proponen son marchas, 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 paros, 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 eso ya no nos está funcionando. Tenemos que buscar algo más. Por lo tanto, una vez que tengamos claro qué cosa es lo que podemos hacer y cómo podemos actuar para realmente dar un golpe duro, sorpresivo, porque nos tienen muy bien medidos y estudiados. Los maestros somos predecibles. Ellos saben que ante tal declaración vamos a actuar de tal forma. Es decir, ante las declaraciones de Mota que dio que tienen que regresar a la escuela, pues entonces fuimos y tomamos la SEP y otra vez y tal. ¿Por qué no desubicarlos y decir, vamos a regresar todas a clases, nos reorganizamos y buscamos otras estrategias y volvemos a salir con más fuerza? Porque ahora cada vez somos más pocos, cada vez tenemos más dudas sobre el movimiento y estamos regresando a nuestras escuelas, estamos abandonando, y lo más triste es que esta lucha quede inconclusa y que finalmente el gobierno se salga con la suya. No debemos dejar de luchar, no dejemos abandonar. Lo que estoy proponiendo es que tenemos que luchar de manera inteligente y buscar las mejores estrategias, porque las que tenemos ahora mismo ya no están funcionando. ¿Tiene algún comentario para finalizar, maestra, después de todas estas observaciones y propuestas que nos ha brindado? Bueno, pues yo creo que en estos momentos compartimos muchos sentimientos de coraje, impotencia, rabia, angustia, desilusión, sentir abatimiento, que no se puede hacer nada. Pero esos sentimientos los tenemos que quitar de la cabeza para que nos dejen pensar. Sí podemos hacer algo, sí podemos hacer algo siempre lo hagamos bien pensado y unidos. Eso es lo importante, la unidad. Entonces, a mí me parece importante que lo meditemos cada quien, porque finalmente la decisión de qué hacer es de cada uno de nosotros. Una de las compañeras de ustedes en sus comentarios decían que, por ejemplo, ella decía que la paz la encontraba con Dios, y lo que ella dice es muy respetable. Cada quien tendrá su Dios, cada quien creerá en lo que quiera creer, pero lo que sí creo y retomo de lo que ella dice es que tenemos que empezar desde nosotros mismos. A mí en lo personal, lo que me da paz es hacer y ayudar y contribuir desde lo que sé, desde lo que puedo, en lo que está en mis manos. Entonces, a mí me parece que en estos momentos lo que menos se vale es criticar sin proponer. Y yo les propongo que continuemos aprendiendo juntas.